El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional. Un combativo saludo para cada uno de ustedes en las 167 seccionales de nuestro país. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 26 de julio, ya finalizando este mes. Y de inmediato comenzamos con las informaciones, ya que la reducción en el presupuesto a la educación que se ha hecho de manera consecutiva actualmente está impactando en la calidad educativa. Es por eso que nuestra educación se encuentra estancada durante varios años. La reducción en el presupuesto de educación por gobernantes sin visión está impactando actualmente en la calidad educativa, luego de revelar que la educación se encuentra estancada hace varios años, con índices entre 40 y un 41% en el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual refleja que es por falta de voluntad política, según docentes. Es voluntad política. Si ve, hay escasez de mobiliario, tenemos una sala de computación, que ahí debíamos de enseñar matemáticas, una sala de computación con computadoras desfasadas, no hay maestro para computación. Lo quitaron, entonces yo no sé hacia dónde llevan la educación más bien. Cuando nosotros como profesores evaluamos a los niños, tomamos en cuenta muchos factores. A veces nuestro sistema de evaluación se enfoca solo en qué tanto sabe y qué tanto no sabe el niño, ¿verdad? Pero hacemos uso y recurso de otras formas de evaluación, ¿verdad? Cuando asignamos un trabajo o una tarea, vemos las condiciones en las que el niño se mueve en nuestro ambiente, ¿verdad? Docentes aseguran que hace más de 9 años no reciben textos escolares, dificultando aún más los procesos de enseñanza a los educandos, sumado a esto la falta de capacitación y el abandono a la escuela pública. Los poquitos textos que tenemos, los padres los han tenido que mandar a fotocopiar. Entonces desde ahí, desde hace ya, 8 o 9 años que dieron los últimos textos, no han vuelto a dar nada. Las capacitaciones hacia nosotros, que dijeron que iba a haber una innovación, eso se paró. Y hasta ahorita seguimos igual o peor. La reducción en el presupuesto ha condenado a miles de niños y niñas a migrar hacia otros países y muchos se ven obligados a pertenecer a grupos criminales por falta de oportunidades. Desde el Colprosuma siempre hemos denunciado, planteado que 7 de cada 10 centros educativos se encuentran totalmente destruidos. Los que se encuentran en mejores condiciones es porque actualmente están subsistiendo por el financiamiento de los padres de familia y docentes. 7 de cada 10 centros educativos se encuentran destruidos en nuestro país, a excepción de algunos que gracias al trabajo en conjunto de los docentes y padres de familia aún subsisten. Con puro esfuerzo de los padres de familia, ¿verdad? Porque acá son ellos los que han estado apoyando obra con obra. En 18 años que tengo de trabajar en este centro educativo, el gobierno en sí jamás ha venido él a dar un aporte o a venir a dar una sugerencia para poder ayudar en las necesidades del centro educativo. En este centro educativo hay bastantes necesidades. La cerca, que es la que nosotros le ponemos prioridad, ¿verdad? Para la seguridad de los niños, aún no está terminada. Como le decía antes, es a base de actividades con los padres de familia, ¿verdad? Que se va haciendo la recolecta de dinero para poder ir cubriendo. Por otra parte, los trabajadores de la educación continuamos exigiendo un reajuste salarial de acuerdo a nuestro estatuto del docente, así como a lo establecido en la Constitución de la República de garantizar a cada maestro un nivel de vida acorde a su labor. Los trabajadores de la educación continúan exigiendo un reajuste salarial,
con base a lo establecido en la Constitución de la República y el Estatuto del Docente, ya que por más de 9 años se han mantenido congelados los salarios sin garantizar un nivel de vida acorde a su labor. Merecemos un aumento, le digo por qué, porque somos de las personas que hace años no nos aumentan. Nosotros, como todos empleados, necesitamos un aumento salarial, tanto así como se lo hacen a médicos, a abogados, a diputados. Creo que todos trabajamos por algo, ¿verdad? Y si trabajamos merecemos ser bien pagados. Nosotros como maestros trabajamos demasiado. No solo trabajamos las 5 horas que nos pague el gobierno, sino que llevamos a nuestra casa trabajos extras. De acuerdo a lo manifestado por esta docente, no se puede hablar de calidad educativa cuando los maestros están mal pagados. La calidad educativa empieza desde que el maestro se le paga bien. Si usted es bien pagado, lógicamente va a dar el 100%, ¿verdad? No es que no lo demos, claro que sí lo damos, porque lo damos por el amor a nuestra profesión. Y yo veo que los diputados son excelentemente pagados y lo único que ellos hacen es irse a sentar a una silla y dar su opinión y dar leyes que al final ni se cumplen. Y a nosotros los maestros nos tienen abandonados tanto en material educativo porque no se nos da. Se nos da ya cuando se acuerdan, ¿verdad? Nosotros en la educación prebásica no se nos da material educativo como, por ejemplo, libros de trabajo. El padre de familia lo costea para que nosotros podamos dar una educación con calidad. Entonces, creo que se merece que el sistema educativo se le dé más importancia. Los docentes, ante el incumplimiento de sus derechos laborales, hacen un llamado al gobierno para que se les aumente su salario y así mejorar sus condiciones de vida. Actualmente los trabajadores hondureños han perdido el poder adquisitivo, esto de acuerdo a economistas y también de acuerdo a lo publicado recientemente por el Banco Mundial cuando revela que la canasta básica ya oscila alrededor de 13.000 lempiras. La economía de los trabajadores ha perdido el poder adquisitivo ante la devaluación de la moneda y los bajos salarios. El Banco Mundial publicó recientemente que Honduras tiene la canasta básica más cara de Centroamérica, valorada alrededor de 13.000 lempiras. En consecuencia, lo que ha estado ocurriendo ya en otro aspecto es que con esta devaluación que ha sido la norma, o sea, venimos de 2 por 1 y ahora tenemos 24 por 1, o sea, ¿cuánto ha subido? Ha subido más del 1000% el tipo de cambio. Lo que tenemos es que todo ha sido a costa de bajos salarios trabajadores. Actualmente es el Empira, tiene un poder adquisitivo de solamente 35 centavos. Es decir, que en 17 años el Empira ha perdido 65 centavos de poder adquisitivo. El Banco Mundial en este mes acaba de publicar un estudio sobre que Honduras tiene la canasta más cara de Centroamérica y que realmente el costo de la canasta más elemental, puramente alimenticia, anda alrededor de 13.000 lempiras. Entonces, si vemos que que el maestro devenga 9.000 lempiras, entonces ¿cómo hace para obtener otros 4.000 lempiras? Entonces, lo que vemos es que el maestro se ve seriamente perjudicado porque desde el año 2009 no tiene incremento salarial, sino que solo fue objeto de un bono de 1.800, que no causa más beneficios colaterales. Este economista cataloga de cínicos a los gobernantes, cuestionando cómo un político puede ganar más que un maestro, tomando en cuenta el aporte que dan a la sociedad. Son un tanto cínicos nuestros funcionarios al decir de que al reducir el precio del combustible se va a reducir el precio de la educación. Y además de eso uno siempre se cuestiona cómo es posible que un maestro gane menos que un político. Si el aporte social que hace un maestro es mucho más grande que lo que gana un político. Así como le dieron aumento salarial a los diputados, así como le redujeron el 1.5% a los empresarios, así como crearon 2 secretarías que no estaban en el presupuesto que originalmente fue aprobado en diciembre, como son las secretarías de Derechos Humanos y la Secretaría de Energía. Entonces el gobierno también tiene dinero para otras cosas, pues, para pagar, para incrementar el salario de los docentes y de los otros empleados públicos.
Entre otras informaciones, sabemos que el rubro del transporte se ha unido en una lucha que va a beneficiar a toda la población hondureña cuando estos han planteado al gobierno la rebaja de 23 lempiras al galón del combustible. El rubro del transporte se unió a nivel nacional iniciando una lucha exigiendo una rebaja de 23 lempiras al precio del galón de combustible ante el alza de los carburantes en las últimas semanas, ya que esto impacta en su economía de manera directa, los cuales han planteado una propuesta al gobierno encaminada a beneficiar a todo el pueblo hondureño, ya que los constantes aumentos a los productos y servicios están relacionados con los altos costos de los carburantes, mismo que al originarse una rebaja tendría que haber una reducción en los precios de la canasta básica que oscila entre los 13,000 lempiras, así como las tarifas al transporte, los costos de la energía eléctrica, entre otros. En su lucha han dado al gobierno un tiempo de prórroga de 48 horas que vence mañana viernes. De no tener una respuesta positiva retomarán las acciones esperando que haya una respuesta en beneficio del pueblo hondureño, que se ve golpeado ante esta crisis económica, tomando en cuenta que la lucha de los transportistas es una lucha del pueblo hondureño. Por otra parte, el Colprosuma se ha manifestado en torno a este tema que es muy polémico, luego de que el gobierno pretende engañar al pueblo hondureño al decir que los impuestos del combustible están destinados a educación y salud cuando conocemos que la realidad es diferente. Ante la crisis que atraviesa el país por el alto costo de los combustibles, el sector transporte solicitó al gobierno una rebaja de 23 lempiras al precio de los carburantes, a lo cual la respuesta del gobierno ha sido negativa, argumentando que el impuesto que se recauda por combustibles es utilizado en el sector educativo y sanitario del país. Ante esto, el presidente del Colprosuma ha enviado un claro mensaje. Educación y salud está abandonado. Yo no sé de dónde está el dinero que ellos plantean. Que yo sepa, no hay textos en las escuelas, que yo sepa, no tienen merienda en las escuelas, que yo sepa, no hay medicamentos en los centros hospitalarios. Entonces, ¿de qué saludan? De que diga que tienen que sacrificar el presupuesto, que le dan $22 por cada militar que anda en las calles. Es de lo que están cuidando. Además que tienen un presupuesto alto del tazón de seguridad. Como educadores, nosotros exigimos que a este país se le respete sus derechos a los niños, a los docentes y a los padres de familia que tienen sus hijos en las escuelas. Entonces, en ese sentido, hablar de que porque se le va a reducir el impuesto al galón de combustible se va a cerrar las escuelas del país es una irresponsabilidad. Que se van a cerrar los hospitales es una irresponsabilidad, si igual los tienen cerrados, si igual los tienen, igual no hay, la educación la mantienen los padres de familia, la mantienen los alumnos, la mantienen los profesores con su salario. Entonces, esas cosas me parece que ellos deben de ubicarse y comenzar a gobernar para todo el país, porque han dejado de gobernar el país. Aquí lo que saben hacer es poner impuestos, más impuestos, más impuestos y consumirlo. Y lo que deben de evitar deben de decir que los casos de corrupción, que los asaltos al IS, que los asaltos al erario público, los que deben de parar para poder incrementar los presupuestos en salud y educación. Recientemente en el estudio revelado sobre desempeño académico, uno de los factores que se reflejan es que en los centros educativos hay una escasez de textos escolares y los docentes efectivamente aseguran que los que ya tienen en cada centro están desfasados. Una de las tantas necesidades en los centros educativos son la falta de libros de texto, ya que los actuales están desfasados, así como la escasez de merienda escolar, tomando en cuenta que de cada 7 niños, 10 están desnutridos. Nosotros tenemos mucha necesidad de libros, especialmente no tenemos textos, casi estamos trabajando pues con unos antiguos, están bastante desfasados, no están actualizados los libros, ¿verdad? Hay datos pues que en temas son desde el 2003 y mire cuántos años van. Han pasado muchos años, ¿verdad? Para seguirlos utilizando. También tenemos necesidades de material didáctico, muchas necesidades con los alumnos, ¿verdad? A veces con sus propios útiles escolares. Sabe que las personas de aquí pues viven de la subsistencia, entonces algunos no tienen la oportunidad de tener completos sus útiles escolares. Nosotros trabajamos con lo que hayamos y ellos de repente exigen, pero no nos mandan, ¿verdad? Ni siquiera pues ahorita están cumpliendo con la merienda escolar.
Y este próximo lunes llega a nuestro país la Comisión de Contacto, la cual fue solicitada por nuestra organización en la Asamblea Internacional del Trabajo y vendrá a verificar la violación a los derechos gremiales de nuestro país. Este próximo lunes 30 de julio llega al país la Comisión de Contacto solicitada por el Colprosuma ante la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra, Suiza, a finales del mes de mayo, la cual verificará la violación a los derechos gremiales en Honduras, comprendidos entre ellos los despidos injustificados a docentes, los asesinatos a maestros que han quedado en la impunidad, la violencia en los centros educativos, el asesinato de estudiantes, así como la suspensión de docentes, el congelamiento de salarios durante más de 9 años, la falta de diálogo entre el sector magisterial y gobierno, presos políticos de nuestra organización. Asimismo, el documento que presentó el Colprosuma se detalló el abandono de la escuela pública, el incumplimiento a nuestro estatuto del docente, así como la cantidad de compañeros desempleados en el país cuando en los centros educativos existe una gran necesidad de maestros. Estos y otros serán los casos que verificará la Comisión de Contacto ante la vulnerabilidad de los derechos del magisterio. Esta comisión se solicitó con el objetivo de reivindicar los derechos del sector magisterial que han sido ultrajados y para que ningún caso quede en la impunidad. Bien, compañeros, y antes de finalizar con esta emisión noticiosa, vamos a darle a conocer el comunicado de la Comisión Fiscalizadora, la cual convoca a fiscalizar a las seccionales y Junta Departamental de Atlántida este próximo viernes 27 de julio a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Francisco Morazán de La Ceiba. Asisten los presidentes y secretarios de finanzas de cada seccional. Documentos a presentar: libro de finanzas, libreta bancaria actualizada, soporte de egresos como factura y recibos, los libros de acta, libro de inventario, plan operativo anual y sellos de la seccional. La convocatoria hecha para este próximo viernes. Y yo de esta manera me despido, como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes su fiel sintonía. A continuación, nuestra opinión editorial, seguido de Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El precio del combustible versus la educación y la salud. El transporte terrestre de Honduras ha iniciado una lucha en la cual en una de sus peticiones plantea la rebaja de 23 lempiras al precio de los combustibles, pero que esta rebaja no solamente debe de ser para los transportistas, sino para todos los consumidores en Honduras. Está claro que en Honduras, al igual que la mayoría de los países en el mundo, no es un país productor de combustible. Por lo tanto, estamos sometidos a los precios que los países productores nos impongan. El asunto es que aquí las alzas son exageradas y permanentes. La industria, el comercio y el pueblo en general dependen en mucho y casi directamente de este energético. Unos para mover la industria, otros para desplazarse a sus trabajos. El mismo Estado depende del combustible para brindarnos energía eléctrica, agua y otros servicios que directamente dependen del petróleo. Pero estos servicios, el pueblo hondureño, igual que paga exagerados impuestos, paga el alto precio de la energía eléctrica, el agua, el uso de las carreteras, y para el uso de las carreteras paga hasta 3 impuestos. O sea que de manera clara pagamos altos precios para obtener servicios públicos y además el grosero costo de los combustibles. Nos preguntamos, si pagamos tan altos impuestos, si hay una cuenta que le llaman tazón, si pagamos impuestos tanto al gobierno central como a las alcaldías, ¿por qué no recibimos los beneficios que el pueblo se merece? Recientemente, en declaraciones hechas en los diferentes medios de comunicación, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, que es el brazo derecho de Juan Orlando, declaró que el dinero recaudado en concepto de impuestos por el combustible iban destinados a la educación y a la salud. Eval Díaz le está mintiendo al pueblo. Este joven funcionario del gobierno del Partido Nacional le hace creer al pueblo que vive a diario la realidad de este país, que vivimos en un país de bienestar social.
Los docentes de Honduras y los padres de familia le contestamos a Eval Díaz que en las escuelas y colegios públicos no se ve por ningún lado el apoyo del gobierno. No se ve por ningún lado que en la calidad de la educación hay algún efecto de progreso producto del precio del combustible. La gran mentira de Eval Díaz, cuando dice que la ganancia que se obtiene por los precios de los combustibles va destinada a la educación y a la salud, es una enorme falacia. En la escuela pública hay más de 600,000 niños que no tienen pupitres donde sentarse. En los colegios y las escuelas, el 80% no tienen ni agua ni luz. De cada 10 niños, 7 están desnutridos. Las escuelas y los centros educativos están destruidos. Los maestros ganan bajos salarios y el pírrico sueldo que ganan no se lo pagan a tiempo. Entonces, Juan Orlando Hernández y el ministro de la mentira Eval Díaz, ¿dónde está el dinero que recaudan del combustible que está destinado a la educación pública? Cuando todo el pueblo sabe que la educación pública en Honduras está colapsada y que los niños y los jóvenes prefieren salir huyendo a Estados Unidos y otros países porque en Honduras, nuestra querida patria, no hay esperanza de nada y la inseguridad cada día es más creciente. En el caso de la salud pública, también Eval Díaz le hace sentir al pueblo en sus declaraciones que en Honduras tenemos los mejores hospitales del mundo, que los médicos y las enfermeras ganan grandes salarios, que los hospitales están llenos de medicinas y que se atienden con calidad a los enfermos. No, Eval Díaz, en Honduras los hospitales son vetustos, no brindan ni los más mínimos servicios técnicos. Los médicos dan citas hasta 6 meses porque el gobierno no quiere contratar más médicos. En los hospitales no hay medicinas, a tal grado que muchas veces los médicos no pueden operar a miles de pacientes porque no hay anestesia, no hay camillas, no hay disponibilidad en la sala de operaciones y, para mayor desgracia, porque quitan la luz o no hay agua, y el resultado es que muchos mueren por el mal servicio de la salud pública. Entonces, don Eval Díaz, señor Madero y Zacapa, ¿a dónde va a parar el dinero que ustedes dicen que está destinado para la educación y la salud, que por concepto del impuesto del combustible le quitan al pueblo hondureño? En Honduras, para el gobierno, para el actual y para los anteriores, no hay lucha buena, y todo aquel que exija sus derechos o es de la oposición, o está coludido con el crimen organizado, o su lucha la está haciendo para desprestigiar al gobierno de turno. Los maestros no pueden reclamar sus derechos, los campesinos, los obreros, los profesionales. Absolutamente nadie puede reclamar sus derechos porque de inmediato el gobierno inicia una campaña para desprestigiarlos y para esta acción utiliza algunos medios de comunicación tarifados y estos mismos de inmediato empiezan a confundir al pueblo y desprestigiar cualquier lucha. Los educadores de Honduras le mandamos un mensaje a Juan Orlando Hernández, a Eval Díaz y al pueblo hondureño. La educación pública no recibe ni un centavo del impuesto de los combustibles. La educación pública está destruida y solamente sobrevive por el apoyo de los padres de familia y los docentes. Señor Eval Díaz, no le mienta al pueblo. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer con ustedes estar nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo.
Esta noche tenemos el placer de tener como invitado especial al licenciado Carlos Avillón, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Como usted conoce, la crisis educativa en nuestro país no es nuevo. Quizás se agudiza con el resultado de la reducción del presupuesto que nuestros gobernantes han tenido y que no han tenido una visión clara de lo que en realidad representa el sistema educativo nacional. Lógicamente que desde el Colprosuma hemos denunciado desde hace varios años que hay más de un millón de niños fuera del sistema educativo, que también tenemos 600,000 niños que están sin pupitres, que tenemos el 80% de centros educativos sin agua, sin luz, sin servicios básicos, y que de cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. Ahora bien, licenciado, ¿de qué manera debemos entender esta crisis que ante todos no tenemos respuesta por el gobierno, que está obligada a garantizar este derecho a los niños y niñas y jóvenes de nuestro país? Pues bueno, mire, efectivamente el sistema educativo nacional está en crisis y ya es una crisis que data de muchos años atrás. Lo que ocurre es que por la falta de medidas, esta se va agudizando cada vez más. Y lamentablemente lo estamos viendo con el producto de las evaluaciones que se están haciendo. Y es ya reiterativo cada año los resultados de las evaluaciones, cada vez los resultados son o los mismos o peores que anteriormente. Entonces, ante esto, pues obviamente hay explicaciones para ello. Primero, lo que apuntaba usted en la introducción, el hecho de que los gobernantes manejan un discurso demagógico con respecto a la educación. Muchos gobernantes han dicho en sus campañas que la prioridad será educación, pero la verdad de las cosas es que si la prioridad fuera educación, pues no estaríamos con estos índices que estamos reflejando. Y también el problema radica en parte en que no sabemos enfocar hacia dónde dirigir la inversión o, por el otro lado, que estamos creyendo que con paliativos vamos a corregir la situación. Por ejemplo, hoy está muy de moda el hecho de hablar de las computadoras y que cada niño una computadora. Yo no es que esté en contra de los avances en la tecnología, son necesarios, son útiles, pero en estas cosas uno tiene que establecer prioridades. Si yo veo a un niño sentado en el suelo en una escuela, pues lo prioritario es que le ponga un pupitre. Es lo prioritario, ¿eh? La computadora puede esperar, pero que esté sentado en el suelo no es posible. Y que eso ocurra no solo en las zonas rurales, que ocurre en las zonas urbanas, es mucho más todavía. Por ejemplo, viendo el otro día las imágenes de un colegio de Danlí, en la propia Danlí, un colegio técnico, recibiendo clases debajo de los árboles, o donde están los pabellones de gallinas o de cerdos. Eso no cabe, ¿verdad? Por el otro lado, si la prioridad fuera educación, no estaríamos invirtiendo menos del PIB, porque ya tenemos cifras. Antes, hace 4 o 5 años, estábamos invirtiendo el 8% del PIB en educación y hoy apenas el 5.2 o 5.4, lo que significa que la inversión en educación se ha reducido. Sin embargo, vemos que se ha aumentado la inversión en armas, en equipamiento, en policías, en militares, creando batallones de la policía militar, etcétera, etcétera. Vemos los gastos del gobierno incrementándose cada vez más, vemos a los funcionarios subiéndose el sueldo en una forma inaudita. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Es educación o no lo es? Obviamente no lo es educación. ¿Por qué? Pues de repente uno puede hacerse la pregunta, ¿y por qué no quieren que la población hondureña se eduque? Porque una población educada es más crítica, una población educada no la van a engañar fácilmente con campañitas o con eslogans o ese tipo de cosas. Entonces conviene tener a la población engañada para que, o analfabeta o con bajo nivel de escolaridad, porque en esa medida entonces podemos controlarlo mejor. Pero no ven la otra parte.
Una población educada es más crítica, se alimenta mejor, es mejor trabajador, es mejor empleado, es mejor empresario, es mejor todo. Y al final de cuentas, esta gente con mejores ingresos podrían elevar su nivel de vida y con ello ayudar a que la productividad del país se elevara más. Entonces, son medidas cortoplacistas, son medidas de corto alcance, y la ignorancia, porque no le podemos llamar de otra manera, de nuestras autoridades, el no ver que el problema educativo es el principal problema que debemos atacar. Si yo ataco el problema educativo, estoy con ello indirectamente atacando el problema de la insalubridad, el problema de la mala nutrición, etcétera, etcétera. Y es que la verdad hay dos sectores muy sensibles y dos sectores que se han descuidado completamente: salud y educación. Pero atendamos primero educación, porque si yo estoy educado y soy educado, entonces yo me alimento mejor, yo tengo mejores hábitos de vida, y yo tengo un mejor nivel de vida, me lo busco porque tengo una apertura y una formación que me permite hacerlo. Pero si yo soy analfabeta, pues eso no lo voy a buscar. Simplemente voy a tratar de hacer lo que todo mundo hace o lo que toda la vida se ha hecho, y por eso vamos a escuchar expresiones como, si mi papá nunca fue a la escuela y sin embargo tiene pisto, pero se alimenta bien, vive bien. No, entonces esas son las cosas que tenemos que ver como sociedad, ¿verdad? Bueno, usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Que el hecho de que los gobernantes no inviertan en educación es para tener un pueblo en las condiciones en que estamos, que no reclama por nada, que está conforme con todo, que acepta todo lo que se viene. Entonces quizás esas son consecuencias del factor fundamental que es invertir en la educación. Bien, bueno, aparte de estos malos gobernantes que tenemos, en un foro televisivo usted mencionó que la parte de la crisis del sistema educativo era una herencia de un ministro que tuvimos, que tomó medidas tan drásticas y que al final pareció que nunca supo en qué secretaría estuvo el señor Marlon Scott. No, justamente por eso es que cuando vimos los resultados que se obtuvo en español y matemáticas este año, son iguales a los del año pasado y del año anterior, entonces por eso yo dije, bueno, el señor Escoto estuvo 5 años en la secretaría, y esto que estamos viendo ahorita es la herencia o consecuencia de lo que él dejó. Entonces por eso yo sigo insistiendo que la gestión de Escoto es la peor que hemos tenido, que supuestamente se logró la gobernabilidad, pero gobernabilidad no es darle palos a la gente. Gobernabilidad es lograr que la gente haga las cosas de la mejor manera para que obtengamos mejores resultados. Y lo que estamos viendo, cuánta plata se ha invertido en estas pruebas, por ejemplo. Allí él se llenó la boca diciendo que vamos a participar en las pruebas PISA. Allí nos va a ir mucho peor todavía, ¿verdad? Porque y además, estas pruebas no es que sean malas, sí son buenas porque le dan a uno una idea de cómo está la cosa, pero al final de cuentas son elaboradas por gente de países desarrollados en donde las condiciones de los sistemas educativos son otras, y nos están evaluando con estándares o con parámetros de sociedades desarrolladas. Entonces, al final de cuentas, sabemos, yo por lo menos sé de antemano, que vamos a salir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo que no estamos atacando los problemas como debe ser. Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar el sistema educativo, tenemos que empezar por las prioridades. ¿Qué es lo prioritario aquí? Yo, por lo menos, si hablamos de prioridades, prioritario es lo que es más urgente. Lo más urgente, por ejemplo, para mí es atender infraestructura educativa y atender merienda escolar. Porque usted está teniendo, y ustedes que trabajan o que trabajan en escuelas públicas, por ejemplo, ustedes saben cuántos niños en zona urbana y en zona rural llegan con el estómago vacío. ¿Qué nivel de aprendizaje va a tener un niño que está hambriento, que no durmió porque tiene hambre? Entonces, el nivel de aprendizaje de ese niño va a ser muy bajo. Entonces, ataquemos ese problema de entrada. ¿Que necesitamos mucha plata? No. Yo creo que si nosotros redireccionamos la inversión, con poco dinero podemos combatir esos dos problemas de entrada. Luego tenemos el problema, falta de textos escolares, ¿verdad?
¿Cómo es que no podemos tener textos para todos los niños del país? Sí podemos hacerlo. ¿Que se puede hacer con producción nacional? Sí se puede hacer. Hay gente en Honduras que sí se puede entrenar para que elabore textos. Mucho maestro jubilado que no tiene cosas que hacer, perfectamente bien se le puede entrenar para que porque es cierto, elaborar textos no es sencillo, no es fácil. Hay que tener entrenamiento, pero se puede. ¿Que se puede darle capacitación a los maestros? Sí se puede. Y el maestro está deseando la capacitación, porque sabemos que a nivel de normales, a nivel de universidad, uno cuando sale de la universidad solo tiene pincelazos, y uno está ávido de aprender. Entonces sí se puede capacitar a los maestros. ¿Qué es lo que ha faltado? Decisiones. Hemos estado atendiendo otras cosas no prioritarias y estamos desatendiendo esto, como repito, con un objetivo político al final, ¿verdad? Bueno, y es que los resultados del informe de rendimiento académico son claros, porque nos habla que entre el 40 y el 41% hay un estancamiento del aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Y de dos herramientas fundamentales, que es leer, saber leer y escribir, y saber contar. Si usted maneja esas dos herramientas, usted ya las ciencias naturales, el estudios sociales y la música y la cívica y todas esas clases, usted las puede pasar sin ningún problema. Pero si no sabe leer y escribir y no sabe contar, en ninguna materia va a rendir. Entonces tenemos que centrarnos en que nuestros niños aprendan esas dos herramientas fundamentales. Y podemos hacerlo, ¿no? Pero fíjese que en el tiempo del señor Marlon Escoto, en la mayoría de las escuelas de nuestro país, en las escuelas públicas, se cerraron las bibliotecas. ¿Me entiende? Se cerraron las aulas tecnológicas, que de repente no son tanta prioridad. Pero lo que usted planteaba, las bibliotecas donde el niño va a desarrollar esa comprensión lectora, esa habilidad lectora, ¿verdad? Ahora, él mismo hablaba de que a estos alumnos les faltan competencias como el análisis, que le faltan competencias como la síntesis. Pero ¿dónde el alumno se encamina para poder aprender? Con la lectura, leyendo. Usted con la lectura no va a obtener buena letra, pero va a obtener buena ortografía, porque usted puede escribir feo, pero no cometer errores ortográficos. ¿Cómo adquiere uno lenguaje? ¿Cómo adquiere cultura? Leyendo. Si no lee, pero en Honduras incluso se ha llegado hasta prohibir, por ejemplo, que los profesores pidan libros a los alumnos. Es que hasta el periódico, si no hay, ¿cuántos periódicos se publican diariamente en Honduras? Si todos esos periódicos fueran recogidos, llevados a las escuelas para que los niños aprendan a leer en los periódicos, ya sería algo. Lo que necesitamos es iniciativa, buenos deseos, el deseo de mejorar las cosas, pero podemos hacerlo. Lo que pasa es que solo en Honduras ocurre. Se le encarga una Secretaría de Educación, que es la más importante del país, a alguien que no es maestro, y que ni siquiera era padre de familia en ese momento. ¿Qué sabía él de psicología infantil? No sabía nada. Por eso se metió ahí, no, que a los niños de kinder y primer grado hay que pasarlos automáticamente. Promoción automática. Eso es un error garrafal, porque usted lo sabe muy bien como maestra, que los niños maduran a su ritmo, y no es de pastillas, no es de nada, es tiempo el que se necesita. Yo no puedo pasar a un niño de kinder que no sepa las letras a primer grado, porque va a ir a dar de narices. Y un niño que en primer grado no aprendió a leer y escribir, ¿cómo lo voy a pasar a un segundo grado? Eso cualquiera de nosotros que ha seguido entrenamiento y que ha vivido en el aula la experiencia sabe que no se debe y no se puede hacer. Pero alguien inexperto viene y desgraciadamente todas esas medidas de Escoto siguen vigentes. Ese es el reclamo que yo le hago al actual secretario de Estado. Lo que dejó Escoto que no sirve hay que votarlo cuanto antes, porque si no, estos resultados van a seguir apareciendo en los próximos años. Y no vamos a mejorar esos resultados. Ahora, otro hallazgo que encontramos en este informe es que los niños de cuarto grado ya piensan en migrar de nuestro país, mirar a otros países, y hay algunos de sexto grado, incluso de cuarto, que ya son retornados, ¿verdad? ¿Qué estrategia o trabajo especial debe de realizar tanto la Secretaría, los padres de familia, para garantizar los derechos de estos niños
evitando que aumente ese índice que tenemos de la migración. Pues mire, y el problema no solo es ese, no solo es la migración de niños que están pensando en migrar. Mire, yo he conocido de historias de muchachitos en zonas donde hay mucho tráfico de drogas, en donde se habla que los niños dicen, ¿y tú cuando quieres ser grande? Yo quiero ser sicario, que no tienen ni idea, pero sin embargo están manejando ese tipo de conceptos. Entonces, obviamente, como Estado, como sociedad, tenemos un trabajo enorme que hacer, pero claro, si a nivel de gobierno no hay preocupación de que la gente se esté yendo del país, y no, hasta ahora es porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está presionando a estos gobiernos para que hagan algo para parar esa emigración. De lo contrario no lo hacen. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes significan dólares en remesas, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en una economía ficticia, porque aparentemente anda bien la economía, pero es por las remesas. Y el día que esas remesas no lleguen, ¿qué va a pasar? Sí, porque ahora que han suspendido el TPS para nuestros compatriotas, significa que muchos van a retornar. Así es. Y eso significa que va a disminuir ese ingreso de remesas, y eso va a impactar en el presupuesto del país. Y la otra cosa es esta, miren, en Honduras, quien invierte en Honduras realmente que es una aventura, ¿verdad? Porque aquí todo el sistema legal, financiero, todo está diseñado para ponerle trabas. Si usted quiere poner una pequeña empresita, olvídese que le van a amargar la vida por todos lados, que con permisos por acá, que por licencias por acá, que por el otro por acá. Es decir, es increíble querer hacer uno. Y se está hablando del emprendedurismo. Bueno, si es política de Estado el emprendedurismo, pues faciliten los procesos. Pero si usted quiere fundar una escuela, olvídese, le ponen miles de trabas, ¿verdad? Y en el caso de las escuelas privadas, la gente de las autoridades educativas quieren que las escuelas privadas se manejen como se maneja la escuela pública. Y ellos quieren meternos en esa camisa de fuerza, que no se puede obviamente. Mire, ahorita hay un pleito con las departamentales. Si usted tiene una institución educativa que atiende los 3 niveles, le están exigiendo que tenga un director para prebásica, otro para básica y otro para media. Y el reglamento nuestro dice que con un director suficiente. ¿Pero por qué? Porque están aplicando el reglamento de los centros educativos, que lo dice el artículo 1, que es para los centros educativos oficiales, y que los centros educativos privados se regirán por su propio reglamento. Entonces, empezando por allí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le importa a un director distrital si yo en mi escuela tengo 1, 2, 3 directores? Con uno suficiente y no tengo por qué tener más. Pero no, tiene que tener los 3 por una aplicación indebida de la ley, ¿verdad? Entonces, y si usted se quiere ir a otros rubros, es la misma historia, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere poner un taller, ahí está el permiso de operación de la alcaldía y la alcaldía le pone una serie de trabas. Que si no está en tal calle no puede, que si está en tal zona no puede. Y es aquello que usted dice, ¿a qué hora me metí yo a esto? Entonces, ¿cómo quieren que la gente se quede en el país si no le están dando las facilidades para que invierta, para que darle fuentes de trabajo? ¿Cuánto no se puede? En Honduras hay muchas cosas por hacer. Hay oportunidades, pero el gobierno es el primero que se encarga de limitar esas posibilidades. Y es que la verdad que con lo que usted refería en cuanto a la aplicación de la ley, bueno, estamos en una situación igual. Ahora, con algunas decisiones de la Secretaría de Educación, los directores departamentales tienen una amplia potestad en los departamentos que ellos deciden a quién quitan y a quién ponen, independientemente de lo que la ley ya establezca, ¿verdad? Ahora bien, nosotros como Colprosuma, licenciado, hemos hablado de un pacto social por la educación pública. En los medios de comunicación hemos escuchado que se enfocan en otros pactos sociales. Vaya, por ejemplo, ahorita tenemos lo de los transportistas, ¿vaya? Por la situación que se ha dado. Pero nosotros siempre como Colprosuma hemos clamado por ese pacto social porque creemos y estamos convencidos que solo involucrando todos los sectores podemos lograr rescatar este sistema educativo que está
en una crisis tremenda. Sí, mire, es que lo del pacto social, muchos países lo han puesto en vigencia precisamente cuando las crisis son tan serias y entonces se dice, bueno, pues aquí nadie tiene la varita mágica y entonces, bueno, pues reunámonos con todos los sectores y que toda la gente con toda la buena fe y con todo el deseo de aportar lo hace. Ahorita, como estamos, el problema es que muchas veces, y en Honduras tenemos el grave problema que no preveemos las cosas, sino que estamos reaccionamos al problema del momento. Y tal vez hay cosas, ¿va? Por ejemplo, ahorita los médicos en servicio social están anunciando ni para hoy o mañana paro laboral. Hoy. ¿Por qué? Ese paro ya se sabía que venía. ¿Cuándo fue que estos muchachos plantearon sus demandas a la Secretaría de Salud? ¿Por qué la Secretaría de Salud no lo ha atendido? ¿Por qué tanto problema en Honduras se genera? Porque las autoridades no atienden los reclamos de la gente. Si yo estoy presentando una solicitud en una oficina, la obligación de ese empleado es atenderla, recibirla, estudiarla y decirme se puede, no se puede. Pero en el tiempo, para eso hay, en la ley hay plazos, pero aquí no. Y lo vemos en el Poder Judicial. Un recurso allí puede dormir por años, un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, no resuelven en los términos que dice la ley. Bueno, pues todos los empleados públicos ya se hicieron de esa escuela. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay respeto por el ciudadano. El ciudadano más bien cuando se va a una oficina pública uno, ¿y este viejo qué querrá? No es decir, señor, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Si su sueldo es pagado por mis impuestos, ¿verdad? Pero esa cultura no la hemos desarrollado en el país, ¿verdad? Entonces, en el caso de las escuelas, yo siempre he criticado este modelo centralista educativo que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? La comunidad, como sucede en otros países las comunidades son los que administran sus centros educativos. Y ellos son los que deciden qué es lo que quieren del centro educativo. Quieren que sea multilingüe, quieren que sea bilingüe, quieren que sea técnico, quieren que sea aquí. Pues la comunidad es la que lo decide. Pero aquí no. Si yo doy música en Tegucigalpa, tengo que dar música en cualquier lugar de Honduras. Pero fíjese, pero por el otro lado, la ley fundamental dice que es obligatorio enseñar computación e inglés. ¿Se está enseñando inglés en las escuelas públicas? No. Una que otra. Y está en la ley. Y sin embargo, nos encontramos con docentes de inglés, graduados de inglés de la pedagógica, dando estudios sociales en algún colegio público. ¿Por qué? Habiendo tanto graduado de sociales, ¿por qué tiene que estar uno de inglés dando sociales? Y en la ley dice que es obligatorio enseñar inglés. Entonces, el gran promotor del empirismo en Honduras es el propio Estado. Está poniendo a los maestros a enseñar asignaturas para las que no están calificados. Aquí nomás en Tegucigalpa, maestras de música dando biología o maestros de sociales dando matemáticas, ¿a cuenta de qué? Y entonces, si el Estado quiere calidad, bueno, pues entonces empecemos por hacer las cosas bien. Y para eso no tiene que invertir usted millones, simplemente es hacer las cosas correctamente. Y es que eso sucedió, licenciado, en la transformación de los centros educativos a centros de educación básica. Agregaron el tercer ciclo, pero cuando agregaron el tercer ciclo no aumentaron docentes ni ampliaron aulas, sino que los distribuyeron. Pero es que no era necesario, profesora. Mire, es que precisamente allá en el 96 que se creó los centros básicos, yo le proponía a un funcionario de la Secretaría de Educación, porque me dijo eso, no, vamos a crear, dice, vamos a contratar 3 maestros más, dice, para agregar 7º, 8º y 9º. Entonces le digo yo, somos amigos, entonces en torno de burla le dije, pero lo que vas a tener es un 6º grado mejorado, le digo. ¿Por qué? Me dice, porque si yo soy de sociales y me vas a poder dar español, en sociales yo soy especialista, pero en español no, le digo. Entonces, en una parte voy a ser el especialista y en el otro voy a ser un empírico, le digo. Y el de matemáticas dando naturales o viceversa, le digo. ¿Por qué no? Le digo yo. Yo estoy de acuerdo en que se llegue al 9º grado, pero en este caso, le digo, el de estudios sociales que te dé 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. Y el de matemáticas igual. O sea, a partir del 4º grado entremos con maestros asociados, le digo, cada quien en su rama y en su especialidad. Y allí sí vas a verle una mejoría en la calidad académica de esos centros educativos. Pero no. ¿Quiénes fueron los que obtuvieron los más bajos resultados ahorita en estas pruebas de español y matemáticas? Los de los centros básicos, precisamente.
¿Por qué? Porque allí el empirismo es terrible, terrible. Entonces, si queremos combatir eso, pues tenemos que tomar medidas con respecto a eso. Y para eso no hay que despedir gente, simplemente reubicar la gente para lo que es, ¿verdad? Eso es todo. Y el que no, para eso están los programas de capacitación y de profesionalización que tiene la pedagógica. Allí se han graduado miles en educación básica, pero generalistas. ¿Y por qué no formamos? Licenciado en educación básica con orientación en matemáticas, licenciado en educación básica con orientación en sociales, y a todo mundo lo vamos formando en las diferentes especialidades para que veamos una mejoría en la calidad de estos centros. Precisamente nosotros ese pacto social hacemos mucho hincapié en ello y sugerimos que sea la universidad pedagógica la que dirija este pacto social, porque es la encargada de la formación de los docentes que van a trabajar en las aulas de clase. Entonces consideramos que liderando la universidad pedagógica, pues los resultados van a ser mucho mejor. Eso es lo que uno espera, y la lógica, eso es lo que me indica, ¿va? Porque es la institución del Estado especializada en la formación de docentes. Ahora bien, pero también en la pedagógica se requiere mayor dinamismo, mayor iniciativa. Estamos formando un montón de profesores de hace 60 años, ¿no? Pero ahí se abren carreras. Por ejemplo, usted tiene educación agrícola. ¿Quién forma profesores en educación agrícola en Honduras? Nadie. Los que están en las escuelas de agricultura son agrónomos. Entonces, ahorita que la pedagógica, por ejemplo, le dieron el centro de Danlí, la normal de Villa Humada, que se convirtió en centro, ¿por qué ese centro que tiene como 130 manzanas y tiene instalaciones y tiene equipo y tiene ganado y tiene tierras, por qué no ese centro convertirlo en formación de profesores en ciencias agropecuarias? Y así a todos esos los traemos a prepararlos allí. O en otros centros de la misma pedagógica. Pero es que tenemos que formar profesores según las necesidades del sistema educativo. Que se necesitan profesores de matemáticas, sí, y se necesitan de comerciales, sí, pero se necesitan en otras áreas. Y entonces el propio ministerio, miren señores de la pedagógica, voy a necesitar tantos maestros para esta especialidad, y fórmenlos. En el caso de inglés, se puso en la ley que es obligatorio la enseñanza del inglés. Allá el señor Escoto dijo que iba a traer 500 maestros de Australia para que enseñaran inglés. Como que traer maestros de fuera es barato. Yo que contraté gente sé que no es fácil, ¿verdad? Y además en las condiciones del país uno no va a traer un maestro de fuera a ganar $1000. Imposible, nadie le va a venir por eso. Pero preparar maestros sí lo podemos hacer. Pero hay docentes egresados de la Universidad Pedagógica. Sí hay, pero no son suficientes. Se necesitan miles para ello, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que el Ministerio de Educación y la Universidad Pedagógica deben ir de la mano, pero con el señor Escoto más bien había conflicto, ¿verdad? Ya con el licenciado Marcial Solís, pues las cosas son mejores, ¿verdad? Marcial Solís es un académico, él sabe las necesidades, él sabe lo que la academia puede ser, y por eso yo tengo esperanzas pues de que esta cosa pueda cambiar, ¿verdad? Hay otro tema muy sensible, licenciado, en el magisterio, en los docentes, y usted sabe que es como parte de la funcionalidad o del buen rendimiento del docente, y es también ese estímulo salarial. Sí. Usted sabe que hace 9 años los docentes no tenemos un aumento salarial. Y con los altos costos de vida, la canasta básica, los servicios básicos, la verdad es que estamos ahogados. Y no tenemos respuesta, no hay por lo menos una esperanza de que al magisterio se le pueda no dar un aumento, sino nivelar su salario, hacer un reajuste de su salario, porque ya es tiempo de que los docentes gocemos de ese reajuste que la vida nos necesita. Pues fíjese precisamente en ese tema, y yo lo conozco por el lado del INPREMA. Usted sabe que la ley del INPREMA manda que cada año se deba estar revisando la cotización máxima que el maestro debe hacer y esto porque cada año el INPREMA hace un cálculo. El sueldo base, que está en 9.865 por allí, ahora ese sueldo base, eso está desde el 2010. 8 años después, ahora anda casi en 15.000 empiras.
el equivalente. Pero a ustedes no les han subido ese dinero, pero para fines del INPREMA, para jubilación, para las cotizaciones al INPREMA, sí equivale ya como a 15.000 empiras. O sea, se está cotizando sobre esa base, porque precisamente en la ley del INPREMA se contempló que la cotización al INPREMA tenía que irse ajustando año con año al incremento al costo de vida según el IPC que publica el Banco Central. Y las jubilaciones precisamente se dan en base a ello. Bueno, pues ahí tienen ustedes que más o menos el salario de los maestros se ha reducido en un 50%. O sea, que los 9.865 que están ganando ahorita realmente equivalen a menos de 5.000 empiras. Esa es la verdad. O sea que no es nivelar el sueldo, sería, mire, nivéleme a lo que ganábamos en el 2010. Volver a eso, es decir, en realidad no sería un aumento salarial el que recibirían, simplemente es compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que tienen los salarios de los maestros a los niveles que tenían en el 2010. Imagínese usted, esos son elementos que, sea como que sea, influyen en el rendimiento de los docentes, ¿verdad? El no contar con materiales didácticos en los centros educativos, con los libros de texto, o incluso con lo más mínimo, el mobiliario, un baño para los alumnos, una biblioteca para los alumnos, y a eso le sumamos el raquítico salario. ¿Cuál cree el gobierno que podría ser el resultado o el mejor resultado si en las condiciones en que vivimos no se nos mejoran? Así es, no, es que por eso es que el sistema educativo sí está en una crisis tremenda. Realmente que, como en la viña del Señor hay de todo, hay excelentes maestros, también hay malos maestros, hay personas que equivocaron su profesión, que no deberían estar como maestros, porque no tienen la vocación. Yo siempre he sostenido este principio: para ser médico o para ser maestro se requieren dos condiciones, capacidad y vocación. Si a usted le falta una de ellas en cualquiera de las dos profesiones, peligroso para la vida de las personas. Un mal médico lo puede mandar a la tumba, un mal maestro le puede arruinar la vida para toda su vida, ¿verdad? Entonces por eso hay países en donde el maestro es el mejor de todos los ciudadanos y tiene la más alta consideración. El caso de Finlandia, que siempre se menciona, el caso de Singapur, países en donde la profesión de magisterio está con un valor altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que forman los ciudadanos del mañana. Entonces, nos quejamos que la sociedad hondureña es aquí y es allá. Bueno, pues es porque eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Si no le ponemos interés a querer formar mejores ciudadanos, pues entonces sigamos con este sistema educativo que cada vez va a ir peor, ¿no? Y ya para finalizar, licenciado, con todas estas situaciones que vivimos y todas las consideraciones que hemos dado, ¿cuál sería el análisis final sobre esta crisis educativa que vivimos? Pues bueno, nuevamente, la propuesta de un pacto social, bueno, el pacto social lo podemos ver pacto social de manera global para atacar todas las áreas, el área de la producción, el área de la justicia, el área de la seguridad, etcétera. Pero si hablamos de un pacto social por la educación, entonces también es bienvenido. Y aquí hay un problema, o por lo menos como parafraseando, no sé si fue Winston Churchill que dijo que la guerra era una cosa tan importante que no debía estar en manos solo de los militares. Bueno, pues la educación no debe estar solo en manos de los maestros. En la educación participamos todos los sectores y la sociedad, la población debe participar en el quehacer educativo, porque la sociedad misma es la que dice qué es lo que quiero yo de mi escuela o de mi colegio, cómo quiero que formen a mis hijos, ¿verdad? Por eso de que los padres de familia no se involucran en el quehacer educativo de sus hijos es grave. El maestro no lo puede hacer todo él solo. Recordemos que la función educativa, ahí está padre, maestro, alumno y comunidad a través de los padres de familia, las autoridades. Debemos hacernos un solo bloque, un solo nudo, todos, para lograr sacar adelante el sistema educativo. De lo contrario, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y con los mismos resultados. Y con los mismos resultados. Bueno, le agradecemos mucho, licenciado, por toda esta amplia información que nos ha dado, ese vasto conocimiento. Y a ustedes, compañeros, gracias por habernos acompañado esta noche en este su programa.
Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.